Bueno, bienvenidas. Estamos en Mayday. Este es un encuentro sobre fertilidad y soberanía cíclica. Y vamos a arrancar el viaje. Voy a compartirles pantalla. A ver. ¿Ahí ven bien? ¿Algún dedito? Sí, perfecto. Bueno, como saben, este concepto de soberanía cíclica tiene que ver específicamente con lo que estoy investigando hace, no sé, por lo menos 3 años. Y no sabemos bien qué es. Sí, lo que tengo completamente certeza es de que es una investigación colectiva, de que sin ustedes en presencia y lo que va retroalimentándose en relación a los insights que voy compartiendo, esto no tendría sentido, con lo cual em, vamos a tratar de acercarnos, ¿no?, a qué entendemos por soberanía cíclica. Voy a arrancar con una imagen que me impactó mucho, que es una obra de arte que salió ahora, este año, hace muy poquitito, que se llama Venus in Shell, que me parece perfecto retrato, ¿no? Como la Venus que alguna vez supo estar, la de Botticelli, ahí en el nacimiento, naciendo entre las ostras en el océano con angelitos. In Shell, in Hell, ¿no? Como está haciendo este juego entre Shell, la compañía grande esta de combustibles fósiles, y el infierno, ¿no? Y ahí lo que hay son huevos, con esta obra de Courbet del origen del mundo. Como, ¿se acuerdan que en Courbet lo que había era simplemente una vulva abriéndose? Hoy lo que hay son huevos que, en lugar de tener vida, tienen sangre, ¿no? Me parece como una metáfora muy fuerte de lo que quiero compartirles. Vamos a ver 5 partes. Voy a ir rápido porque es una clase corta y lo que vamos a tener acá son conclusiones. No voy a estar desarmando y desarticulando todos los conceptos y las relaciones que vayamos viendo, sino que voy a poner como una especie de cuadro, ¿no? Como nombrar, a ver, cada una de estas partes para mí es un curso. O sea, algunos de ustedes ya han estado conmigo en alguno de estos talleres. Pérdida de la diosa, crisis de la fertilidad, políticas del útero, estrategias de hackeo. En sí misma, cada uno de estos bloques es una experiencia. Hoy lo que vamos a estar haciendo es ponerlos todos en relación, en consonancia y en diálogo, de forma rápida pero ordenada. Antes de arrancar, un disclaimer, y esto es muy importante que hagamos contacto. A ver, vamos a estar tocando temas que tienen que ver con la fertilidad y desde dónde, ¿no? Desde dónde hacer ese contacto. Ya saben, quienes trabajan conmigo y estudiamos juntas y me conocen, que tengo posiciones políticas tomadas al respecto. Sin embargo, no me interesa acá dar la discusión de mi amiga, mi conocida, mi compañera, mi compañere hizo esta experiencia, para mí está bien congelar óvulos, para mí está mal el útero artificial, ¿sí? No estamos haciendo juicios morales ni juicios de valor, ni estamos hablando de experiencias puntuales. Lo que nosotras vamos a estar trabajando es cuáles son los efectos éticos y políticos de estas nuevas tecnologías de reproducción, ¿sí? Y esto lo aclaro porque hay posiciones, como ya las conocemos, por ejemplo, para el feminismo individualista liberal, donde el avance de derechos tiene que ver con el acceso a estas tecnologías, y sin embargo, el acceso a estas tecnologías abre la puerta a un montón de problemáticas que necesariamente tenemos que poder nombrar y ser conscientes de cuáles son los efectos que nos pueden traer. Entonces, no es
un encuentro para discutir acerca de qué me parece y de qué opino de estas tecnologías, sino de que podamos sentir juntas cuáles son los peligros a los cuales nos estamos enfrentando abriendo todo esto, ¿sí? Ahí puse feminismo radical y socialista o comunitario territorial, por llamarlo más latinoamericano, desde un lugar, y el individualista desde el otro, como para poner polos. Pero, por ejemplo, lo que me interesaría es que vayamos desde una perspectiva, como dice abajo, interseccional, de todos los feminismos en plural que hoy están convergiendo y que tienen, lo aclaro desde el vamos, posiciones tomadas, con lo que vamos a ver, completamente distintas e incluso inesperadas, porque podríamos decir un transfeminismo radical va a tener una posición quizás menos crítica de lo que podría tener un feminismo comunitario territorial, ¿sí? O sea que también es un tema que para los feminismos falta mucho debate, mucho debate. Es como lo que venimos acarreando, ¿no? De las discusiones no saldadas entre el feminismo abolicionista y el regulacionista, ¿no? Como las viejas discusiones de los feminismos que no están saldadas, acá aparecen todas y saltan por todos lados. Por eso el disclaimer es, sin juicio, entremos a las cuestiones filosóficas de fondo que tenemos que trabajar en relación a la fertilidad y a la ciclicidad. Entonces vamos con el primer bloque, que es la pérdida de la diosa. Es enorme, ¿sí? Es enorme este mundo, pero este mundo lo traigo porque saben que trabajar estas cuestiones vinculadas a la soberanía cíclica de la fertilidad nos trae la pregunta por el origen del patriarcado, ¿no? Muchas veces hacemos críticas muy concretas al sistema mundo en el que estamos, al capitalismo global integral, y sin embargo, cuando nos ponemos a pensar esta relación capitalismo-patriarcado, vemos que el patriarcado es mucho anterior al capitalismo, muchísimo anterior. Y es difícil para nosotras dar cuenta de cuál es ese origen, no por tener una fecha histórica concreta, sino por comprender que hay un mundo, ¿sí? Una forma, una cosmovisión que hemos perdido. Y como estamos en un encuentro sobre fertilidad, hagan el ejercicio de buscar qué es fertilidad en Wikipedia y van a ver que fertilidad aparece esto, ¿no? La relación con los anabólicos, con el estrés, ¿no? Como, ¿qué dice esto? La capacidad de un ser vivo de producir una progenie numerosa. ¿Esto es la fertilidad para nosotras? Y claramente, este concepto de fertilidad que estamos viendo y manejando hoy, digamos, en un sentido común, que tiene que ver estrictamente con la reproducción, podríamos decir casi en términos utilitaristas, ¿no? Lo que sirve para replicarse, o sea, lo que sirve para hacer serie, y ahí todo es el trabajo que tenemos con la matriz, ¿no? La matriz como justamente la matrix, lo que es capaz de reproducir y reproducir y reproducir. Nos damos cuenta que esta forma sesgada de comprender la matriz tiene que ver con la pérdida de la diosa, de las diosas, con el ostracismo de los saberes ancestrales y con el sagrado femenino. Cuando estudiamos, por ejemplo, a Casilda Rodríguez Bustos, que trata justamente de hacer una especie de genealogía del patriarcado desde una mirada feminista, y esa genealogía del patriarcado la lleva a hacer arqueología, o sea, se sale de la historia lineal, cronológica, y entra en la arqueología, es decir, la recuperación de objetos que puedan dar cuenta de un pasado anterior a la historia escrita, inclusive a la historia oral. Entonces nos caemos de la línea del tiempo de la especie humana. Ahí, ahí, en ese antes de la historia es que podemos recién empezar a encontrar los saberes vinculados a la fertilidad y la diosa y el sagrado femenino. Ahí les puse como nombres, ¿no? de las diosas. ¿Por qué esto es importante para nosotras hoy en términos de fertilidad? Porque el patriarcado tiene que ver sobre todo con el olvido, la negación de la diosa,
de las diosas. Es decir, en algún momento hubo un salto que por supuesto fueron siglos, ¿no? Como los saltos de la historia. Hoy estamos en un momento de transición. Bueno, esta transición no va a ser de una década, posiblemente sea una transición de un siglo. O sea, pasan cosas durante mucho tiempo. La diosa se fue paulatinamente perdiendo. Lo que sí sabemos que esto tiene que ver con cómo se movía la comunidad, cómo pasó de ser nómade, de estar en movimiento, a quedarnos fijos. Si encontramos la agricultura, encontramos una forma de sedentarismo, de quedarnos fijos en una tierra y empezar a extraer recursos de esa tierra. O sea, ese gesto de fijarnos en un territorio y hacer agricultura, es decir, tener un vínculo directo con las semillas y poder reproducir las semillas para alimentarnos, está ligado a la pérdida de la diosa. Tomemos eso como hipótesis. Ahora vamos a ver por qué pongo monoteísmo y monocultivo, ¿no? Porque justamente la pérdida de las diosas y todo ese politeísmo se convierte en un monoteísmo, donde hay un dios. Ese gesto patriarcal por excelencia tiene que ver también con la forma de cultivo, ¿sí? Con la forma de producción de mundo. ¿Y qué pasa? Que llegamos acá, a lo que hoy llamamos antropoceno, capitaloceno, tecnoceno, chuntuceno, depende de dónde nos paremos, ¿no? Depende cuál sea la bibliografía donde nos paremos para nombrar dónde estamos. Y a mí no deja de sorprenderme y volarme el cerebro pensar cómo el feminismo el feminismo como movimiento teórico, práctico, político, tiene unos 250, 300 años. Y estamos hablando que la matrística es del 30.000 antes de Cristo. O sea, cómo es muy chiquitito el gesto de rescate de todos estos saberes ancestrales en relación a una historia de dominación patriarcal que coincide prácticamente, vamos a decirlo así, con la historia de la especie humana. La historia de la civilización es la historia del patriarcado. Entonces, ¿qué sucede en estos últimos años? Que hay un eje y un cambio tan grande. ¿Por qué estamos hablando de transición del sistema mundo? Y lo que sucede es que este primer gesto que decíamos de haber encontrado la agricultura, ¿no? Como supervivencia y como forma de poder establecernos fijos en un territorio, fue expandiéndose a escala a tal punto que revolución industrial sucede que ya encontramos formas de extraer mucha más cantidad de recursos que nos dan mucha más energía y que nos permiten cambiar por completo la forma de organizarnos. No es que antiguamente no había ciudades, sino que esas ciudades tuvieron ciclos, ¿no? Y en algún momento colapsaron. Se habla mucho hoy de que estamos en miras a un colapso civilizatorio. Colapso civilizatorio no quiere decir que se va a caer el mundo, va a caer un meteorito, va a venir una glaciación. No necesariamente, también puede ser. Quiere decir que hay algo de la forma en que estamos utilizando los recursos para la supervivencia que está agotado. Y este agotamiento tiene que ver con los llamados bienes comunes. Nos hemos alimentado en los últimos años de energía fósil y energía nuclear. Esas fuentes energéticas no tienen más para darnos, están vacías, están agotadas. No podemos seguir consumiendo a los niveles de consumo que estamos teniendo, de consumo energético, ¿sí? Piensen en relación a un cuerpo social. Ese cuerpo se alimenta de una base material que la sostiene. Esa base es lo que está vacía, lo que está infértil, lo que está seca, ¿sí? No hay más petróleo, corta. No hay más petróleo, no hay más gas, no hay más carbón, ¿sí? Por eso hablamos tanto de transición a energías renovables.
Ahora, para hacer esa transición también necesitamos de energía. Entonces, la poca energía que nos queda deberíamos destinarla por completo a esta transición. Pero bueno, acá estamos, en que este sistema de producción de mundo que se agarra sobre todo del extractivismo de los mal llamados recursos naturales, que podemos llamar bienes comunes, tiene que ver con una relación directa y estrecha entre el androcentrismo, es decir, el andro, el hombre, el falocentrismo en el centro, el etnocentrismo, ¿no? La conquista, la colonización, el dominio, la opresión, sobre todo de Europa con el resto, o sea, la voluntad de conquista y de dominación, y el mercantilismo, el haber hecho todo una mercancía. Todo esto tiene un lado B, ¿no? O sea, ese exceso de consumo, ese exceso de energía es el que necesitamos para armar ciudades. Ciudades, no sé, en este momento está sucediendo el Mundial en Qatar, con fuentes de agua natural y pistas de esquí en medio de un desierto. O sea, ya no es que usamos una semilla para quedarnos quietos en un lugar y poder alimentarnos. Ya directamente sacamos infinidad de millones de litros de agua de un territorio pobre de personas que hoy se están muriendo porque no tienen acceso al agua para hacer una pista de nieve en la mitad del desierto. A ese tipo de decisiones son las que nos llevan directamente a un colapso civilizatorio. Entonces, estas formas de vivir en ciudades demandan de mucha energía, de mucho consumo de energía. El lado B es lo que ya sabemos: villas, asentamiento, pobreza, necesidades básicas insatisfechas. Todo eso que está vinculado estrictamente a la forma de vivir en los llamados conurbanos, en las afueras de las ciudades, hoy está sucediendo en el campo. ¿Sí? Hoy el hambre está en el campo, es decir, los campesinos y campesinas son quienes tienen los mayores niveles de pobreza y hambre. Después vamos a ver si tenemos tiempo de meternos en esto, no creo. Y el sistema de alimentación agroindustrial, ¿sí? O sea, este cultivo industrializado de animales y de plantas, con pesticidas, con agrotóxicos, con herbicidas, que por supuesto son mercancías necesarias hoy para alimentarnos, son esta forma de producción, son justamente las que traen aparejado la crisis de cambio climático y ecológico en la que estamos. Las problemáticas de este modelo extractivista y capitalista son la desertificación de los suelos, o sea, nuestro suelo, inclusive el del Amazonas, que una selva, el pulmón del mundo, está deviniendo desierto. Literalmente está deviniendo desierto. O sea, estamos desertificando los suelos, incendios, inundaciones, ¿no? Todas las problemáticas que conocemos. Entonces, es importante darnos cuenta que todas estas crisis están interconectadas y son una y misma crisis, ¿no? Ahí el concepto de la interdependencia y de la ecodependencia del ecofeminismo es fundamental para poder entender todo esto. Está todo relacionado, está todo vinculado. Por eso esta perspectiva me interesa para entrarle a este tema de la fertilidad, que tiene que ver con este concepto muy latinoamericano del cuerpo-territorio, ¿sí? No es ajeno la forma en que producimos y creamos el mundo con la forma en que vamos limitando nuestras capacidades y nuestras potencias como cuerpos. Tampoco es la equivalencia como es adentro es afuera. No es esa equivalencia simple, ¿no? Como es adentro es afuera, entonces, bueno, me pasa. Pero sí hay algo de que hay un entorno que nos condiciona mucho más allá de las decisiones personales. Y en eso quiero que vayamos entrando. Todo esto se estructura en una desaparición, que es otro
quienes ya laburan conmigo, esto lo hemos charlado mucho, no me voy a detener acá, que tiene que ver la división sexual del trabajo comprendida como una desigualdad jerarquizada, ¿sí? Esta introyección, gesto patriarcal por excelencia, axioma invisible del patriarcado, o sea, el pilar donde el patriarcado se sostiene es esta división sexual del trabajo, ¿sí? Las mujeres quedamos, los cuerpos útero-portantes, quedamos del lado de la reproducción invisibilizada de la especie. Podemos ir con toda la línea marxista, la mujer es el proletario del proletario, podemos hablar del disciplinamiento de los cuerpos, de la matanza de brujas, todo eso entra acá. Lo que sí me importa que tengamos en cuenta que este es el axioma, o sea, es el pilar, el ladrillito invisible sobre el que después se funda todo lo demás que vamos a ver, que tiene que ver justamente con la reproducción. Pensemos en el siglo VI a.C., Aristóteles dice que la mujer es parte de los bienes materiales como el ganado, ¿sí? No tenemos logos, no tenemos palabra, no tenemos raciocinio. Quedamos del lado de la reproducción. ¿Cuánta distancia tenemos desde el siglo VI a.C. hasta ahora? Entonces, claramente toda esta crisis civilizatoria, ecológica y también crisis de los cuidados, que escuchamos mucho hoy hablar de crisis de los cuidados, bueno, todo el feminismo y el transfeminismo viene justamente a denunciar esto, que por supuesto tiene la invisibilización de las tareas, la desvalorización de las tareas domésticas y del cuidado, todo lo que tiene que ver con la reproducción, es lo que más trabajado tenemos, entre comillas, pero hoy quiero que hagamos doble clic sobre dos cosas que tenemos menos trabajadas, que son la crisis de la fertilidad y los cambios en la pirámide demográfica, ¿sí? Que son dos aristas que van juntas. Entonces vamos a entrar de lleno, ahora sí, a esta parte que llamamos crisis de la fertilidad. ¿Qué entendemos por crisis de la fertilidad? Yo les compartí, y me voy a parar en este estudio, si bien hay otros, me interesa este porque este es el que logró por primera vez la llamada divulgación científica. El otro día lo vi en la tele. De ahí ya tipo me voló la cabeza. Obviamente no había fuentes, no había papers, no había nada, pero sí estaban estos mismos datos. Entonces, eso para mí es potente. Es potente porque hay algo que se está tomando y a lo cual tenemos que ver, ¿no? Es muy problemático este tema por justamente la forma de comunicarse que tiene. Ahora voy a seguir entrando, pero prestemos atención a que esto apareció ya en el noticiero de Canal 13 acá en Argentina, en un canal de aire. La doctora Jana Swan, que tiene toda su vida, es muy interesante lo que hace porque es epidemióloga ambiental y reproductiva. O sea, tiene como un cruce muy interesante. Los últimos 15 años hicieron un estudio que básicamente el estudio lo que demuestra es que cayó al 50%, al 51% la fertilidad en los espermatozoides, ¿sí? De la especie humana. O sea, somos 50% menos fértiles que hace 50 años. Esto no es grave, esto es gravísimo. ¿A qué punto es gravísimo? Es gravísimo al punto de que se supone que si en el 2021, que ya pasó, nosotros teníamos como el límite 40 millones de espermatozoides por mililitro, piensen que en 1972 había 99, y todo esto tiene que ver con todo lo que vimos anteriormente, ¿ok? Con la forma de cultivo, con la forma de alimentación, con el extractivismo, con la vida en la ciudad, ¿sí? Está todo vinculado, ¿no? En ese cuadro de interdependencia de las problemáticas.
¿Qué sucede? Por debajo de los 40 millones es muy difícil embarazarse. Es muy difícil que una pareja se embarace. Y muy posiblemente necesite la llamada asistencia. Estas cifras, estos datos, son para que hagamos contacto con que un hombre hoy tiene la mitad de espermatozoides que tenía su abuelo. ¿Ok? Esto no es yo, mi cuerpo decido yo, Juan, María, Pedro, ¿ok? Esto es un dato de la especie. Igual que una mujer hoy de 20 años es menos fértil de lo que eran nuestras abuelas a los 35. ¡Wow! Entonces, nuestra salud reproductiva global está siendo afectada. Obviamente yo lo estoy tomando desde la especie humana, ¿ok? Pero esto es algo que está afectando a lo vivo en sentido amplio. No estamos preocupándonos de hacer este estudio sobre el pino y tampoco estamos ocupándonos sobre hacerlo sobre, no sé, las palmeras, pero también le está pasando a las abejas, a las plantas, a los animales, ¿sí? A lo vivo en general. ¿Por qué está siendo afectado? Por lo que dijimos antes, formas de vida, falta de ejercicio, dietas pobres, todos los químicos, los tóxicos que tienen los alimentos. Ahora, me interesa específicamente, y por esto este encuentro es técnico, de que podamos empezar a nombrar qué es eso que está afectando directamente la reproducción de la especie. Y hay dos llamados disruptores endocrinos, no sé si escucharon hablar de los disruptores endocrinos. Es decir, químicos que interrumpen los ciclos hormonales. ¿Sí? Es decir, tenemos contacto con químicos o con tóxicos que tienen como función intervenir, interrumpir los ciclos de las hormonas. Uno de estos disruptores endocrinos es este FAS, que se usa básicamente en todo, ¿sí? Todo lo que tenga teflón, todo lo que tenga la ropa inteligente, el rímel waterproof, todo lo que sea prueba de agua, la forma en que empaquetamos los alimentos, ¿sí? Todo eso tiene disruptores endocrinos. Y están los falatos, que son los otros disruptores endocrinos que también están en casi todo, en todo lo que sea envasado. ¿Por qué? Porque es lo que hace más soft, más sensible, más suave, finito el plástico, ¿sí? Entonces las botellas de plástico tienen falatos, los esmaltes, los cosméticos, las cremas, los shampoos. Ahora, los falatos son antiandrógenos, es decir, no solo que interrumpen nuestra ciclicidad y nuestros ciclos hormonales de todos los cuerpos, sino que además generan una fuerte caída de los andrógenos. ¿Qué pasa si caen muy fuertemente los andrógenos en relación a la cantidad de disruptores con los que tengamos contacto? Este estudio de Joan, que empezó a decir, bueno, che, ¿por qué cayó al 50% de los espermatozoides? Se da cuenta que sucedieron dos cosas en estos últimos 50 años. Prestemos atención a esto. Los genitales de los varones, este es un estudio que se hizo sobre cuerpos con pene, ¿sí? Cuerpos biológicos sexuales que han nacido con pene. Estos genitales están cada vez más pequeños, ¿sí? Las bolas de los hombres cada vez tienen menos huevos. Y se está cortando la distancia entre los genitales y el ano, el llamado periné.
que esto lo tiro para quienes terapeutas laburan energéticamente, estoy viendo la cara así de Franca abriendo la boca. O sea, el periné, que es ese espacio energético, ¿no? Donde decimos que se contienen las memorias masculinas, así como en los cuerpos biológicamente femeninos con útero, hablamos de que eso se sostiene en el útero, ¿no? Los ovocitos de mi abuela ya estaban en el cuerpo de mi mamá cuando yo nací, entonces hay algo de la memoria del ADN específicamente que se va transmitiendo de útero a útero, de matriz a matriz. La matriz es lo que copia es el ADN, ¿no? Una especie de fotocopia. Hay algo del material genético que se va transmitiendo de generación en generación y los falatos operan sobre ese armado de la cadena de ADN, ¿sí? O casualidad, ¿dónde interfiere esto? En el periné. Entonces, los primeros problemas de fertilidad suceden en el útero. Es decir, el útero y el periné es lo que más rápidamente absorbe esta disrupción endocrina. Ahora, ¿dónde más hay disruptores endocrinos? Claramente en los pesticidas. Es decir, en lo que usamos para crear la comida que nos alimenta. Entonces, esos pesticidas, que a su vez son necesarios para sostener las semillas transgénicas, ¿sí? Toda la vía de la ingeniería, de la bioingeniería, que supuestamente salva vidas, reduce enfermedades, ¿sí? Buenísimo lo que hace la bioingeniería. Hace que la semilla del tomate no se muera el tomate en 48 horas, sino que el tomate pueda sobrevivir 48 meses. Buenísimo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de que tengamos un tomate que dura 2 años? Bueno, que claramente como se rompió la cadena de ADN del tomate, ese tomate también está rompiendo nuestra cadena de ADN cuando lo ingerimos. Entonces, la calidad de los espermatozoides está cayendo, ¿sí? Y la causa de esa baja calidad de los espermatozoides muchas veces tiene que ver con los abortos espontáneos. Miren, para el feminismo qué interesante poder tener esta perspectiva de fertilidad cuando trabajamos, por ejemplo, en el acompañamiento de un aborto espontáneo, donde siempre la infertilidad se asume como un problema uterino, se asume como un problema del cuerpo biológico de la mujer, que es la gestante, que es la que porta la vida. Entonces es problema de la mujer que no puede sostener la vida, que no puede aprender la vida, abrazar la vida, cuando, no sé, es muy raro escuchar que eso tiene que ver con la calidad del espermatozoide. Seguimos. Entonces, esta es la situación, ¿ok? La situación actual en la que estamos es que este nivel de disruptores endocrinos que están en todos lados, repito, están interfiriendo sobre la calidad de los óvulos y de los espermatozoides humanos. Y por eso tenemos esta caída, que es una caída enorme del 50% en los últimos 50 años. Si esto continúa, y acá es la parte del Mayday Handmaid, si esto continúa, en los próximos 15, 20 años ya no vamos a poder traer bebites al mundo sin asistencia médica. Ya estamos en un mundo de fertilización asistida, pero estamos en un mundo de fertilización asistida, llamémoslo, de emergencia, privatizada, en los casos donde hace falta, en los casos donde hay deseo. Bueno, ya ahí abrimos un debate muy interesante que no lo vamos a poder dar ahora, por lo menos. Es distinto si pensamos que esto
va a tener que ser necesariamente política pública de Estado para el sostenimiento y la sostenibilidad de la especie. ¿Qué es lo que pasa en Gilead? ¿Qué es lo que pasa en El cuento de la criada? O sea, el Estado-nación decide qué hacer con los cuerpos que todavía puedan reproducirse porque tienen espermatozoides y óvulos capaces de hacerlo. Pequeño paréntesis. Yo siempre digo que el antecedente de la soberanía cíclica es la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Muy sencillamente porque la soberanía alimentaria nace en un momento donde el alimento antiguamente era algo de acceso, ¿sí? Los seres humanos en el mundo teníamos acceso al alimento. Después de la famosa Revolución Verde, hay una crisis alimentaria mundial que no existió ni siquiera en términos de guerra, ¿sí? Esto tiene que ver con un modelo productivo global, con semillas transgénicas, con GMO, o sea, con todos los químicos y los tóxicos puestos a trabajar para la reproducción industrial en serie centralizada de la comida. Cuando eso pasa, estalla el hambre en el mundo. Supuestamente esto era para resolver el hambre en el mundo. Bueno, no solo que no se resuelve el hambre en el mundo, hay más hambre en el mundo, y además de haber más hambre, también hay más enfermedades vinculadas a la forma en que nos alimentamos. En ese momento se empieza a hablar de seguridad alimentaria y el alimento pasa a ser un derecho humano. El alimento antes no era un derecho humano porque no había una falta de derecho, entonces no teníamos que tener un derecho que reconstituya algo que no nos faltaba. Entonces, toda la perspectiva de la soberanía alimentaria nace para complementar la seguridad alimentaria de los estados de beneficencia, de los estados nacionales que empiezan a tener que hacerse cargo de garantizar el alimento a sus ciudadanos. Entonces, todas las políticas públicas de seguridad alimentaria dicen, no voy a dejar que mis ciudadanos se mueran, yo, Estado, le tengo que dar comida. Estoy simplificando mucho y perdón por esta simplificación, ¿no? Pero para que se entienda. Entonces, la soberanía alimentaria dice, no, pará, todo bien, amigo, está buenísimo que no quieras que tus ciudadanos se mueran y les des comida, pero no les des veneno. Dales también comida que alimenten, comida que nutra. Entonces, así nace la perspectiva de la soberanía alimentaria. ¿Ok? Traigo esto como antecedente de la soberanía cíclica para que hagamos el esfuerzo de pensar entonces de esta forma la fertilidad. ¿Qué va a pasar entonces? ¿El Estado va a venir a garantizar el derecho de la reproducción? ¿Y vamos a salir a pelear por tener el derecho de reproducirnos? ¿Y vamos a salir a pelear para pedirle al Estado programas de fertilización asistida? Que ya está pasando. En España, por ejemplo, hay programas nacionales de fertilización asistida para parejas heterosexuales. Entonces, toda la comunidad queer y transexual tiene una lucha muy grande para que también se reconozcan esas parejas y puedan tener acceso a la fertilización. Pero es el Estado español el que está garantizando esto como una política pública de seguridad de reproducción. ¿Cómo sería una soberanía de la reproducción? Entonces, todo esto es el estado de situación actual. No sé si vieron la nota de esta semana que nacieron mellizos de embriones congelados hace 30 años. En el 92, Juanita congeló sus óvulos, quedaron ahí en el freezer y ahora se sacaron y esos óvulos de 1992 recién ahora eléctricamente tuvieron vínculo con la vida, se lo pusieron adentro de un cuerpo una mujer y parió mellizos de 1992. El congelamiento de óvulos en Argentina subió el 100% los últimos años. Canadá tiene un programa donde está llamando a 1,5 millones de habitantes. Esto es porque Canadá, igual que China, no tienen hijos. No hay reproducción, ni deseada ni asistida de ninguna forma. Elon Musk está saliendo a decir que el colapso de la población, no vamos a colapsar por cantidad de personas. Vieron que se habla mucho de que hay una superpoblación en el mundo y que somos muchos y que, bueno,
Supuestamente cada vez vamos a hacer menos, no más. Ya hay en China un útero artificial que puede gestar humanos, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y ya las empresas multinacionales globales ofrecen programas para lo que es congelamiento de óvulos, vitrificación de ovocitos o ta, ta, ta. Ahora, entonces, estamos en un mundo de políticas y técnicas de control de la fertilidad, ¿sí? Esto ya es así, ahí tienen ejemplos, después todo esto va con links cuando les pase el PDF, así que cuando quieran lo chusmean. Todos estos son todos sistemas de inseminación artificial. Miren las gráficas, ¿no? Estos de Exurance, que es una de las empresas más importantes mundialmente de vitrificación de ovocitos. Son los huevos, ¿no? Los huevos de los pollos y de las gallinas, pero en los humanos, pensemos en Venus in Shell, ¿no? La primera imagen que les mostré. Es decir, todo el proceso de industrialización de la reproducción de las granjas, ¿no? Las granjas de las cerdas, las granjas de los pollos. O sea, todo está tendiendo a que también, obviamente, nosotros, como otra especie más de lo vivo en el planeta, necesitemos de esa asistencia tecnológica para la supervivencia. Inseminación uterina, ovodonación, el método ROPA. El método ROPA es un método en realidad que es de los 90, pero básicamente es el nacimiento de personas con triple cadena de ADN, ¿sí? Suele suceder mucho esto en las parejas de mujeres, por ejemplo, una pareja de lesbianas que quiere reproducirse. Lo que sucede es que se empiezan a todo esto con procesos de asistencia, interrupción y, digamos, modulación de los ciclos hormonales de cada una. A una le extraen el ovocito, esperma donado, entonces ahí ya tenemos 2 cargas genéticas y esas 2 cargas genéticas se insertan en el cuerpo de la otra madre. Entonces, ese bebé que nace tiene triple carga genética, ¿sí? Esto es completamente nuevo. O sea, pensemos que, ¿sí? Tomemos contacto con esto. La ciencia. Antiguamente, concebir un hijo, como dice Paul Preciado, era una cuestión política de encamarse. Preciado dice, para que haya pibes en el mundo hay que hacer actos sexuales. Ya no, ya no. O sea, la ciencia hoy puede concebir. La famosa concepción, ¿no? Que era religiosa. Hoy es científica, la concepción. ¿Qué todavía es humano? ¿Qué todavía necesita del cuerpo? La famosa gestación. Hoy todavía, por ley, no porque no se pueda técnicamente, sino porque las leyes internacionales de las células madres todavía hoy no lo permiten, hoy mundialmente está prohibido hacer investigaciones con vida humana a más de 18 días. Entonces, ¿hay úteros artificiales? Sí. ¿Hay gestaciones en úteros artificiales? Sí. ¿Cuánto duran esos, cómo le digo? Fetos, bebitos, investigación, no sé, llámenle como quieran, a los 18 días se interrumpe por ley internacional. Pero ya tenemos la máquina para poder hacer eso, ¿ok? Entonces, bueno, y ni hablar del diagnóstico genético y la subrogación uterina. Es decir, la ciencia hoy no solo que ya capturó la gestación, la concepción, sino que va por la gestación. El parto ya lo había hecho. Digo, la cesárea es una forma de intervención eh, médico, científica. Nos queda aún todavía la gestación, por poco, por muy poco. Esto, para que nos riamos un rato nada más, lo paso muy rápido.
lo que les decía respecto de la comunicación, ¿no? La división, la separación, la escisión entre la edad de los óvulos, de los ovocitos y la edad del cuerpo físico, ¿no? Todo está tendiendo a que el transhumanismo nos lleva a la longevidad, a la vida larga. Entonces, todo está tendiendo a decir, tranca amiga, a los 60 podés congelar los óvulos hoy, a los 30, que a los 60 los podés tener. Ok, maneja tus tiempos y deseos, no corras más detrás del reloj biológico o buscando un potencial padre en cada hombre que conoces. Podés congelar tu fertilidad a la edad que tenés para asegurarte una tasa alta de embarazo el día de mañana, ¿no? Estos son los eslóganes. In Vitro Buenos Aires es la empresa de fertilidad más grande de Argentina. Caso, lo paso rápido, todo esto es lo que vemos en políticas del útero, ¿no? Caso de subrogación de vientres en Ucrania. ¿No es casualidad? Ucrania tiene la subrogación de vientres como parte de su actividad productiva que entra dentro del PBI. Es una de las actividades más importantes del PBI de Ucrania, la subrogación de vientres. Esos son los planes. Parecen planes de celulares, pero son planes de vientres. Ahí tienen el catálogo para elegir bebés y el catálogo para elegir madres. ¿Y cuánto sale? ¿Y qué es lo que se puede elegir? Se puede elegir hoy, la ingeniería genética permite elegir un montón de cosas, no solamente el sexo. También permite elegir enfermedades o no enfermedades, color de pelo, color de ojos, ¿sí? Hoy podemos armar con plata un bebito. Incluso podés tener un bebé en menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque hay clínicas, no son clínicas, bancos, ¿no? Como hay bancos de espermatozoides, como hay bancos de óvulos, como hay bancos de sangre menstrual, como hay bancos de placenta, hoy hay bancos de úteros. Hay muchas mujeres ucranianas rubias, entren ahí al catálogo y van a ver que están a disposición, todo el tiempo pariendo, un bebé atrás de otro, porque alquilan sus cuerpos. Entonces, pensemos que si todavía no tenemos saldada en términos de movimiento político, ¿no? Estoy pensando en el feminismo, no tenemos saldada la discusión de la prostitución, algo tan antiguo como la prostitución, y tenemos dividido, por decirlo a grandes rasgos, entre abolicionistas y regulacionistas, ¿qué carajo pensamos de la subrogación de vientres? Entonces, ¿ven todos los problemas que se abre esto? No, porque María no puede sobrevivir si no alquila su vientre. Bueno, sí, pero que se regule la subrogación en tanto y en cuanto no haya una mujer sometida y que alquile su vientre por necesidad y que lo haga solo por deseo. Se nos viene un mundo complejo en términos de debate ético y político, sobre todo por el nivel de avance tecnológico que estamos teniendo. Y algunas veces siento que estamos en la pile, que estamos nadando, discutiendo si el parto respetado y ser dueña de mi propio cuerpo, cuando en realidad nos está pasando por otro lado el problema. Entonces, el tema del útero artificial es un tema muy zarpado. Como Elon Musk está hoy poniendo plata para la investigación de misiles y de qué forma vamos a llegar a la Luna y conquistar Marte, de la misma forma se está haciendo investigación sobre los úteros artificiales. Ya existen los úteros artificiales. Pregunta al grupo. Si los úteros artificiales, si ya la ciencia puede concebir y hay bancos de espermatozoides y de óvulos, porque that's the point y eso es lo que a mí me interesa por sobremanera. Hoy, todavía hoy, la ciencia no puede crear desde cero una célula de 23 cromosomas. Es decir, no, todavía la ciencia no puede inventar un óvulo, ¿ok? Solo el cuerpo humano puede generar un óvulo, ¿sí? No es una pavada esto, no es una pavada. Fíjense la importancia política de ovular, la importancia política de poder ciclar. Pero ¿qué pasa? Sí lo puede comprar.
Porque hoy se paga, y se paga muy bien el óvulo, como se paga muy bien el espermatozoide. Entonces, como pueden comprar óvulos y espermatozoides, pueden hacer bancos. Y como pueden hacer bancos, si pudiesen generar un útero artificial, hoy podría haber producción de bebés sin mamá ni papá. Es más, podría haber producción de bebés privados. Bayer Monsanto podría tener su producción de bebés, su clínica de producción de bebés, su banco de producción de bebés, con su número de serie y la vida humana como mercancía. O sea, hoy están dadas las condiciones técnico-científicas para que eso suceda. Eso es lo que quiero decir. Ni hablar de toda la perspectiva de contaminación uterina, donde lo mismo que le sucede a las semillas, ¿no? Las semillas transgénicas que están siendo alteradas por estos químicos que vimos, por estos disruptores endocrinos, también lo están siendo nuestras células madres, nuestro canal vaginal. Es decir, han logrado mediante estas mercancías y mediante este lifestyle hacernos creer que nos teníamos que meter adentro de la vagina productos con petróleo, con rayón, con dioxina, con glifosato, en un lugar de célula madre. La célula madre es una célula totipotencial y es la más absorbente de todo el cuerpo. Entonces, esa célula, ¿sí?, está siendo contaminada. O sea, la raíz. No hace falta que tomemos una coca de la botella de plástico, ¿ok? No hace falta. Si usamos un tampón, ya absorbemos rápidamente eso. Banquen un toque que les juro que vamos a terminar bien. Entonces, esto es transgénico intravaginal, ¿sí? Es lo que se llama un transgénico intravaginal. ¿Cuáles son las semillas de la vida? Si pensamos que las semillas, ¿sí?, las semillas de nuestro alimento son los que nos permiten la supervivencia como especie, y a su vez pensamos que las semillas que dan la vida, los espermatozoides y los óvulos, son los que permiten la supervivencia de la especie, esas dos semillas son las que están intentando ser conquistadas. Son las que están intentando ser alteradas genéticamente. Y lo están siendo, no solamente intentando. Ahí pongo para investigar esta perspectiva que me interesa mucho, pero bueno, es otro encuentro, la relación de herbicidas y femicidas, ¿no? Estas opresiones del cuerpo y del territorio. ¿Qué es lo que matamos? Esa relación también que me interesa muchísimo. Ustedes vean qué hace un herbicida, qué hace el glifosato adentro del cuerpo y qué hace el glifosato en un bosque. La flora vaginal, la microbiota, la diversidad, ¿no? O sea, ahí es el mismo campo, el mismo campo. Es un campo energético. Y ahí la fertilidad es lo que atraviesa. Y nosotras no tenemos a la diosa. Me da piel de gallina, pero no tenemos a la diosa de donde agarrarnos para decir, esto nos pertenece, esto es sagrado, esto es vida. Entonces, claramente nuestros úteros siempre fueron territorio de conquista. La pregunta es, el extractivismo, que es ambiental, que ya sabemos que es ambiental, de los recursos, pero también es uterino porque son los recursos, ¿no? Los recursos naturales y los recursos humanos. Así básicamente se ordena el mundo, ¿no? De recursos naturales y recursos humanos, los recursos. Bueno, esos recursos son semillas. Pregunta para que cada una se pueda hacer. ¿Qué son las semillas? ¿Son un bien común? Entonces, como bien común, como el agua, ¿qué es el agua? Es una mercancía intercambiable. Hoy, por ejemplo, el agua dulce cotiza en bolsa en Wall Street. El óvulo, ¿cotizará en bolsa en Wall Street?
Entonces, veamos que todo lo que está sucediendo con las semillas vegetales, con la producción del territorio tierra, lo decimos menos, lo escuchamos menos, lo estudiamos menos, pero también está sucediendo lo mismo con los óvulos, con los espermatozoides, con la reproducción del territorio cuerpo. Y la pregunta que traía antes, más ordenada, ¿la reproducción de la vida entonces va a ser una decisión? Tipo esta decisión feminista liberal que decíamos sobre mi cuerpo decido yo. ¿Podrás decidir cuando lo hayas perdido? ¿Va a ser un derecho? Entonces vamos a exigirle, por ejemplo, al Estado-Nación que corresponda, que me permita, que me dé el derecho, que me restituya lo que he perdido, que es la fertilidad, entonces que me restituya el derecho a reproducirme. ¿Será un producto de libre mercado? Entonces me anotaré en un plan, como el plan del celu, por acceder a la nube y voy a pagar para acceder a los óvulos. O tenemos que reclamar, tenemos que hacernos cargo y ser soberanas de nuestra fertilidad. Esto que nos dicen, ¿no? De colapso civilizatorio, esta relación entre patriarcado y antropoceno, o capitaloceno, o chultuceno, como lo quieran llamar. Hay paradigmas que están conversando, ¿sí? Hay viejos paradigmas y hay nuevos paradigmas que están naciendo. ¿Qué son estos paradigmas de la soberanía? Que son paradigmas antiglobalistas, que son paradigmas no solamente de resistencia, sino de construcción, que son paradigmas de un límite más acá, una autosuficiencia, para las que vienen de la astrología, ¿no? Este nuevo paradigma de mundo que estamos hablando, que es este nodo norte en Tauro y esta posibilidad de ser autosuficientes, de ser dueñas de las propias semillas, ser dueños de nuestro alimento, ser dueños de nuestra agua, ser dueños de nuestra energía, pensar en una transición ecosocial que nos permita ser autosuficientes. Entonces, lo voy a pasar muy rápido porque me queda poco tiempo. La ficción, para mí, Paul Preciado lo explica muy bien. Encerrados en la ficción individualista neoliberal, vivimos con la ingenua sensación de que nuestro cuerpo nos pertenece. Paul dice, no, amigue, nuestro cuerpo no nos pertenece. No somos dueños de nuestro cuerpo, no decidimos sobre nuestro propio cuerpo. Ese eslogan del feminismo que está muy bien y que sirve para algunos casos, algunas causas en algunos momentos, también es una engaña pichanga. También nos hace creer que podemos decidir sobre nuestros cuerpos, cuando no, cuando la gestación de nuestros órganos depende de diferentes instancias gubernamentales o privadas o económicas. Y dice, no cabe duda de que de todos los órganos del cuerpo, aquel que ha sufrido la mayor expropiación política y económica es el útero. ¿Por qué? Porque es una cavidad potencial gestacional, es una matriz. ¿No? En la economía de producción de mercancía lo más caro siempre es la matriz. Serás un capitalista si puedes pagar tu matriz. Es decir, paga la matriz de algo y después haces producción en serie. Entonces, para Paul, el útero es un espacio biopolítico de excepción. O sea, donde se anula la Constitución, donde se suspenden los derechos, donde se exceptúa la ley. Y como espacio de excepción, dice, se parece más a un campo de refugiados o una opresión que al hígado o al pulmón. Y esto nosotras lo sabemos bien. Todo el mundo opina de lo que pasa en nuestro útero. Si gestás, si no gestás, si sos madre, si no sos madre, si tenés quite, si no tenés quite, si hiciste esto, si vas a parir así, si vas a parir allá, si usas esto, si usas lo otro.
No hablamos así del resto de los órganos de nuestros familiares. No discutimos en la mesa qué pasa con el estómago de papá o el pene del abuelo, ¿no? En cambio, es cuestión de conversación familiar qué hacemos o dejamos de hacer con nuestros úteros. ¿Por qué me importa esto? Porque cada mujer lleva dentro de sí un laboratorio de Estado-Nación de cuya gestación depende la pureza de la etnia nacional. Y esta es la parte importante. El feminismo ha logrado decolonizar el útero en estos últimos tiempos. Sin embargo, Paul nos dice que este proceso no está inacabado, sino que es frágil y fácil de revocar. Fácil y frágil de revocar. Piensa en lo que pasó en Estados Unidos con el aborto, por ejemplo. Digo, si es el Estado quien viene a regular sobre nuestro útero, también es el Estado quien puede sacarnos el derecho. Entonces, el derecho, ahí me paro más en una posición de Lorena Cabnal o del feminismo comunitario territorial latinoamericano, donde está buenísimo demandar al Estado tal o cual derecho, está buenísimo militar y luchar porque el Estado reconozca el derecho, pero, dice Lorena, hay derechos que son más difíciles de recobrar, que son los derechos de la vida, de recuperar la trama de la vida. Y esos derechos somos nosotras quienes nos podemos nombrar a nosotras mismas dueñas de esos derechos. Salió la ley del aborto y desarmamos la red de socorristas. Gravísimo error, gravísimo error. Viene una dictadura, el aborto es ilegal de nuevo y no tenemos red de socorristas. Gravísimo error. No es suficiente el derecho constitutivo estatal. No es suficiente. Es deseable, pero no es suficiente. Las redes, ¿no? Las redes de la trama de la vida. Entonces, desde esta perspectiva, todas las políticas del útero, lo aclaro, son deseables, y aclaro que son deseables porque siempre me como la crítica de decir, bueno, pero no estás de acuerdo entonces con que haya aborto. Obvio, chica, que estoy de acuerdo con que haya aborto, obvio que estoy de acuerdo con que haya parto respetado, obvio con que estoy de acuerdo con que haya anticoncepción, obvio con que haya fertilidad y obvio con que haya gestión menstrual. Activo y milito por todos estos derechos, simplemente reconozcamos que tenemos el útero fuera del cuerpo, que vamos a pelear por el útero a la plaza. Es decir, que es el Estado quien nos dice qué podemos o no podemos con nuestro útero. Y digo, está buenísimo. Sin embargo, que haya esas leyes nos está diciendo que estamos teniendo interrupción de los ciclos vitales, pérdida de los biomarcadores, alteración de los ritmos y los ritos sociales, medicalización y hormonización sistematizada, porque todos esos procesos empiezan a depender de lo que pueden o no pueden darnos, por supuesto, la violencia ginecológica y obstétrica, y la infertilidad como un negocio. Y si la infertilidad es un negocio, vamos a tener que pagar por la fertilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para, al mismo tiempo que necesitamos y que construimos políticas del útero, reclamamos el útero dentro del cuerpo? Sentimos el útero dentro del cuerpo y nos hacemos cargo de que es un órgano nuestro. Entonces, y llego al punto, la soberanía cíclica plantea una relación intrínseca, directa, entre las semillas de la tierra y la semilla de los cuerpos humanos, ¿sí? Entre el alimento y los óvulos y los espermatozoides, como funciones indelegables al aparato técnico-científico, y le sumaría estatal. Es decir, es indelegable la función. No podemos delegar la función de la reproducción, ni del alimento, ni de la reproducción a la ciencia, a la medicina o al Estado. Es una posición, ¿no? Por supuesto.
Entonces, existe hoy un peligro en el dominio de la técnica sobre la vida. Estamos en este momento en una algoritmización de lo vivo, perdiendo nuestros ritmos biológicos, donde todo lo que es cíclico se aplasta, se estira, ¿no? Se hace línea, se hace norte. Y todo lo que contaba antes, la baja de los espermatozoides, la transgeneticidad, el congelamiento, el útero todo eso son los emergentes, son los efectos de sentido. Por eso hay que abrirnos estas preguntas. Y las preguntas son por la soberanía y por cómo reclamar la fertilidad del cuerpo y del territorio. Ahora, ¿qué grados de decisión tenemos sobre nuestros propios cuerpos y territorios? ¿Es posible decidir cuando hablamos de contaminación o extractivismo uterino y ambiental? Y voy a molestar un segundo y me voy a dar este permiso de generar algo molesto. Por supuesto que es bienvenida la ampliación de derechos y la transgenericidad y la transhormonización y la decisión de hormonizarme. Por supuesto, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Ahora, al mismo tiempo que acompañamos ese proceso, legitimamos ese proceso, inclusive peleamos por ese proceso, ¿podemos darnos cuenta de cuáles son los efectos éticos y políticos de la masificación de ese procedimiento? Donde, ¿quién produce las hormonas? Los mismos que producen los pesticidas. La hormona, la producción de hormonas, es una producción biotécnica, es ingeniería biotecnológica, es alteración del genoma humano. Esa es la posición incómoda en la que estamos hoy. Está buenísimo. A mí lo que, entre comillas, me molesta. Yo les cuento así lo del útero artificial. ¿Saben cómo están justificados las investigaciones sobre el útero artificial? A partir de los bebés prematuros. ¿Alguien quiere que se mueran los bebés prematuros? No, obviamente, bienvenido el útero artificial para los bebés prematuros. Ahora, no seamos ingenuas. No se van a usar para los bebés prematuros los úteros artificiales, compa. No va a pasar eso. Se va a usar en el caso de excepción si tenés el plan Master Gold, fucking archi ultra caro, amiga. No se va a usar para eso el útero artificial. Entonces estamos todas como, ay, sí, úteros artificiales, porque así los bebitos no nacen prematuros. No, la muerte es parte de la vida, es parte de los ciclos, y nosotras lo sabemos. Entonces, ¿cuándo una tecnología y un avance técnico-científico es deseable y al mismo tiempo podemos entrarle de forma crítica? Y para eso es urgente reconocer que todo está interconectado y que tenemos márgenes para hackear. Hay márgenes para hackear y esto es lo importante. Todo lo que es biohacking, ya sea individual o colectivo, lo que hablé antes, las regulaciones, las políticas públicas, las investigaciones, todo esto la doctora Joan lo explica increíble, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que pelear nosotras? Porque los químicos sean testeados antes de que sean lanzados al mercado. Corta. Porque decimos, ay, los falatos son disruptores endocrinos. Ok, entonces ahora es libre de falatos, pero tiene BPO. Y el BPO en 20 años nos damos cuenta que también es un disruptor endocrino. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que preocuparnos porque la tecnología también vaya estudiando qué hace a nuestro cuerpo, qué hace a nuestros ciclos, qué hace a nuestros ritmos. Y todo lo que es biohacking individual, o sea, como les dije todas estas cosas horribles, también les digo
que estos químicos y estos tóxicos permanecen en el cuerpo por 6 horas, que es muy poquito. El tema es que tenemos mucho nivel porque estamos todo el tiempo en contacto. Pero si empezamos conscientemente a hacer esto y recuperamos alguna de las gestiones de nuestros ciclos y tomamos mucha agua que elimina estos tóxicos, bueno, no es que es imposible. Tampoco tenés que irte a vivir en el medio del monte y ser pachamama para ¿no? Ser fértil. No es esa la idea, en absoluto. O sea, justamente el biohacking es una propuesta urbana. O sea, ser conscientes de las exposiciones, la soberanía alimentaria, los bancos de semillas, la comida agroecológica, el ejercicio, los 20 minutos del sol, ¿sí? Como todas esas estrategias, en términos individuales y en términos políticos. Todos los activismos feministas, transfeministas, el biohacking, la ginecoecología, ¿sí? Las maternidades feministas, el método sintotérmico. Digo, hay miles de herramientas hoy a disposición para reclamar nuestra fertilidad. En Perú, ¿no? Que hubieron 300.000 histerectomía, cuando le sacan el útero, hubieron 300.000 mujeres a las cuales le sacaron el útero por un programa nacional de reproducción. Entonces, ven que el cuento de la criada es nuestro, está acá, ya está sucediendo. Digo, pasó en Perú en el 95, no hace falta que nos vayamos adentro de 500 años. Ya hay manifiestos latinoamericanos contra la explotación de la reproducción y la subrogación de vientres. Ya hay formas de organizarnos comunitariamente. Y quiero cerrar con el último disco de Björk, tiene un tema que se llama Óvulo. Y Björk dijo, óvulo, después ahí les dejo el link para que vean el video si no lo vieron. Óvulo para mí es mi definición de amor. Es una meditación sobre nosotros como amantes caminando por este mundo. Y me imagino 2 esferas o satélites siguiéndonos, una por encima de nosotros, que representa el amor ideal, una debajo de nosotros, que representa las sombras del amor. Y nosotros mismos caminamos en la tercera esfera del amor real, donde vive el amor cotidiano de los lunes por la mañana en la cocina. Parece un gesto muy hermoso, artístico y disruptivo de Björk de decir, volver a reunificar, volver a traer a la diosa, ¿no? Y volver a Dios, diosa, padre, madre, cielo, tierra, y reunificarnos en esta experiencia física, humana, corporal que somos, en esta 3D, en esta Matrix. Cómo volver a otorgarnos también un sentido sagrado. Porque lo sagrado es eso que puede hoy hacernos volver a valorar la vida. Vandana Shiva dice, si no nos damos cuenta que una semilla de caléndula es sagrada, no podemos valorar la vida. Y lo espiritual también es político. Así que bueno, vamos a dejar las conclusiones para el círculo. Gracias. Y si les parece, vamos ahora con los 10 minutos de recreo y cuando volvemos hacemos la práctica para bajar un cachito, para abrazarnos un poquito y después compartimos. ¿Les parece? Son y 26, qué bien, yo. Volvemos y 36, ¿sí? Les pongo una cancioncita ahora de recreo.